¿Qué tal, chicos? Buen día. Espero que estén bien. Estamos en nuestro día 59 de devocionales en tiempos de cuarentena. Y me da mucho gusto, quizá quienes están siguiendo los videos saben que hoy no me toca, pero por un tema de coordinación es que estamos aquí y me da gusto que nos podamos encontrar. Y después de haber leído lo que toca hoy, me da gusto también eh, que Dios me haya permitido estar en el devocional de hoy. Bien, eh, como les digo, espero que estén bien, espero que estén siguiendo los devocionales, espero que podamos estar estudiando juntos. Realmente estamos teniendo semanas muy bonitas y bueno, vamos a empezar con el devocional. Pero antes de eso vamos a orar. Bendito Señor, Padre Celestial, te pedimos que seas tú, Señor, eh, hablándonos. Te damos gracias, Padre, porque tú permites que podamos continuar leyendo tu palabra, que podamos compartirla, Señor. Y te damos gracias porque eres bueno, Padre, porque nos guardas, nos cuidas, porque nos hablas, porque nos enseñas y porque nos reprendes, Padre. Aunque a veces no nos gusta, entendemos, Señor, que tu palabra es la única verdad y queremos acercarnos a ti, Señor. Guíanos, Padre, en este tiempo en el que vamos a poder estudiar un poco de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, el estudio de hoy, el devocional de hoy, tiene un pequeño salto en los capítulos. Estamos en el último capítulo de Nehemías, en el capítulo 13. Bien, y vamos a leer Nehemías capítulo 13 del versículo 1 al versículo 14. Permítanme leerlo. Dice, reformas de Nehemías. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y le dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no le habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Bien, para hacer un pequeño recordar, el pueblo, una vez que había terminado toda la reconstrucción de los muros, recuerden, habían trabajado, pero luego habían recibido la ciudad, entonces tenían un lugar donde habitar
y estaba muy agradecido. Muchos estaban comprometiendo a Dios a llevar sus ofrendas, a llevar sus diezmos, a tener probablemente tiempos de estudio, lectura, un servicio realmente dedicado a Dios. Pero en el transcurso del tiempo todo se fue tergiversando. Y pasa que entre los capítulos, entre el 12 y el 13, hay un lapso de tiempo en el que Nehemías va a visitar al rey Artajerjes. Y este lapso de tiempo es más o menos entre unos 18 y 20 años. Y es por eso que algunas cosas van cambiando en este tiempo y hay algunos personajes que van cometiendo errores. Bien, recordemos también que parte de los personajes que influencian aquí son conocidos también en la historia y es alguien que estuvo tratando de hacer caer toda esta obra. Y hablamos de Tobías, que había convencido a Eliasib. Y le hicieron una casa en un lugar donde realmente desde cualquier punto de vista era un insulto. Estábamos hablando de la casa de Dios y le habían dado un espacio a Eliasib. Si recordamos quién es, perdón, Eliasib le había dado un espacio a Tobías. Si recordamos quién es Tobías, vamos a tener en cuenta que era una persona que primero empezó a hablar mal de Nehemías, empezó a hacer mal contra él, juntó gente para poder hacer caer a Nehemías en pecado y poder seguir juzgándolo o seguir hablando mal de él. Desde ahí todo mal. Tobías se había mezclado con el pueblo. Y una de las cosas que vemos en el inicio es que la gente que no pertenecía al pueblo y que se había mezclado con otros tenían que ser separados. Debemos tener en cuenta tres aspectos importantes. Primero, debemos entender y debemos recordar que hay que cumplir nuestras promesas y nuestros compromisos. Bien, y tenemos que asumir la responsabilidad de ellos. Por una parte, el pueblo no estaba cumpliendo sus promesas. No habían respetado el lugar santo, no habían respetado la casa de Dios y habían aceptado que le den un lugar a Tobías. Y dejaron de ofrendar porque incluso se erradicaron las ofrendas, se erradicaron los diezmos. Ya no se estaba llevando ni el grano ni el aceite. Entonces mucha gente dejó de recibir paga. Y esto trajo un problema al pueblo. Por otra parte, hay que aprender a asumir la responsabilidad. Y esto lo podemos ver en el mismísimo Nehemías. Permítanme ir buscando una cita. Porque cuando él vuelve y ve todo este desorden, sabe que él estaba mal delante de Dios. Y si lo queremos ver en la actualidad, si algo malo sucede en nuestra iglesia, quien va a rendirle cuentas a Dios también va a ser nuestro pastor. ¿Sí? Entonces es por eso la preocupación de nuestro pastor porque la iglesia funcione bien. Y pasaba esto con Nehemías. Nehemías tenía muchísimo temor de que su promesa no se vea cumplida también por su responsabilidad, pero por lo que estaba haciendo el pueblo. Y hay un verso en Eclesiastés 5, del 5 al 7, permíteme leerlo, y dice, mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades, y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Esto estaba haciendo Nehemías, y es por eso que después de toda la restauración y la reforma, en el versículo 14 dice, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Nehemías tenía mucho temor de haberle fallado a Dios y después de haber intentado ordenar todo, fue a rendirle cuentas a Dios y a ordenarse delante de él. Y le dijo, Señor, tenme en cuenta esto. Por favor, no te olvides de mis misericordias, no te olvides de lo que yo pude haber hecho y de esta manera pidiendo perdón por lo que se había permitido que suceda. Por otra parte, tenemos que cuidar las cosas de Dios, defenderlo, honrarlo. Tenemos que ser celosos de las cosas de Dios. En el lugar donde habita Dios, o bueno, en este lugar, en este caso era un lugar específico, pero
En nuestro caso puede ser nuestra vida, puede ser nuestra iglesia también. Dice que no hay que darle lugar a otras cosas. Y en el Salmo 69:9, y ese era un versículo que me hace acordar mucho a un amigo, dice: el celo por tu casa me consume, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. Muchas veces vamos a tener algunos insultos por defender el nombre de nuestro Señor. A veces es complicado que personas que no conocen a Dios entiendan que nosotros servimos a Dios. Y es por eso que se van a burlar y nos van a insultar. Y tenemos que defender el nombre de nuestro Señor con un celo tremendo. Bien, y en esa defensa es en la que no cumplió Eliasib. Él estaba encargado, él era el responsable de guardar este cuarto, la zona donde estaban los utensilios dedicados para el servicio a Dios. Y no lo hizo, y aquí tiene que ver con el respetar nuestras promesas. Eliasib no estaba respetando su responsabilidad y se emparentó, se juntó, dice, con Tobías. Y ahí cometió un gravísimo error. Le estaba fallando a Dios, le estaba fallando a su responsabilidad, le estaba fallando a su palabra y obviamente le estaba fallando al pueblo y los estaba llevando por mal camino. Y por último, y algo muy interesante, debemos ser siervos fieles. Porque en el versículo 13 dice: y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles. Y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Eran tenidos por fieles. Qué bonito que haya una referencia así sobre nuestros nombres, ¿no? Y le di el servicio a José, y le di el servicio a tal o a tal, porque eran tenidos por fieles. Y recuerda que hay un verso en Mateo que hace toda una referencia a una de las parábolas y dice, ¿no? Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué lindo. Cuando llegue el fin de nuestros días, cuando llegue el día del juicio, cuando ya estemos delante de la presencia del Señor, que Él te mire y te diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y eso solamente va a ser reflejado por tu servicio. Tu fidelidad, por si acaso, va a estar puesta a prueba sobre la pura verdad, porque no hay posibilidades de que nosotros podamos ser hipócritas con Dios y engañarle. Nosotros no le podemos mentir a Dios. No te mientas tú creyendo eso. Tenemos que orar por los líderes, tenemos que examinarnos a nosotros mismos y examinar nuestro compromiso a Dios. ¿Cuántas promesas le hiciste al Señor? ¿Cuántas veces te comprometiste y dijiste: ok, dejaré de caer en este pecado, dejaré de hacer esto? Señor, pero ayúdame, ¿no? Me comprometo contigo. Muchas veces es emoción. El pueblo estaba emocionado porque había recibido una ciudad, había podido reconstruir los muros y en esa emoción se comprometieron con Dios. Y empezaron a fallar pensando que estaban haciendo bien. Entregaron la casa de Dios. No sé si esto te trae recuerdos, pero lo mismo sucede en el tiempo de Jesús y Jesús se pone muy celoso por la casa de Dios y reprende a quienes estaban ahí. Lo mismo sucede con Nehemías. Desde siempre el celo por la casa de Dios y por las cosas de Dios tuvo que ser una prioridad. Ten cuidado con tus promesas, ten cuidado con tus prioridades. Y si vemos que alguien está fallando, tenemos que llamarle la atención, porque también vamos a rendir cuenta por lo que no hicimos, por las cosas que en algún momento no llegamos a decir o a corregir. Tenemos que seguir firmes en las cosas que son correctas y lo que tiene que ser para Dios hay que hacerlo con excelencia. Chicos, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Tus estudios, tu tiempo en casa, tu tiempo de ocio, tu relación con la familia, con tus papás, tiene que ser dedicado para el Señor. Recuerda, promesa que hagas, promesa que debes cumplir. Espero que la palabra de Dios les hable
como lo hace conmigo en esta oportunidad. Es un llamado de atención a las muchas promesas que en alguna oportunidad he podido no cumplir por distintas razones o por distintas excusas. Hay que comprometernos y hay que asumir nuestra responsabilidad. Que les vaya bien, chicos, que tengan un excelente día y que sea Dios en todo tiempo con ustedes. Cuídense.